El desarrollo y la innovación tecnológica en los campos de la informática, la electrónica y los sistemas de información han acelerado el proceso de digitalización, de tal modo que se ha vuelto irreversible la conversión de lo analógico a lo digital en prácticamente todas las áreas de la vida social, educativa, económica, institucional, política, cultural y de ocio. Y para ello, los datos se han vuelto materia prima imprescindible en esta revolución tecnológica. Para ilustrar este proceso de manera sencilla, comparemos cómo era tomar fotografías con una cámara análoga versus una cámara digital actual y cómo se organizan, se guardan y se comparten. Las antiguas cámaras fotográficas requerían de rollos o carretes que eran insertados de manera correcta en la cámara y tenían un número limitado de disparos. Al consumir la totalidad del rollo fotográfico, se llevaba a revelar a un laboratorio, que lo sometía a un proceso químico y posteriormente hacía entrega de las fotografías realizadas. Con ellas en las manos, las familias normalmente las guardaban y organizaban en álbumes que regularmente se encontraban en la sala o en algún otro sitio del hogar, disponible para mostrarlas a las familias y a las amistades. Actualmente se ha extendido en una gran proporción el uso de las cámaras digitales, hasta el punto de que los teléfonos móviles también incorporan una, es decir, la gran mayoría de las personas que poseen un teléfono celular, a la vez de comunicarse, pueden tomar un gran número de fotografías o videos con las restricciones que le marquen la capacidad de almacenamiento digital de las memorias y la nube. Esas fotografías y videos pueden ser compartidas por Internet con otras personas de distintas partes del mundo por diversos medios y plataformas. Tal es el caso de la famosa aplicación llamada Instagram, que en el año 2020 mensualmente tuvo más de 1.000 millones de usuarios activos en el mundo. Imaginemos lo complejo que será guardar, manejar, organizar o sistematizar ese gran volumen de datos de los usuarios que publican o consultan en esta red social. Para el manejo de la base de datos se han desarrollado sistemas para facilitar las operaciones de esos grandes volúmenes. Uno de ellos es el sistema gestor de base de datos o el Database Management System. Actualmente existen dos tipos de sistemas gestores de base de datos: los relacionales, SQL, que significan lenguaje de consulta estructurada, y los no relacionales, no SQL. Los sistemas con una estructura relacional, SQL, son los más utilizados. Los programas más populares para construir un sistema de bases de datos son MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Oracle SQL y Microsoft SQL Server. Entre los no relacionales, no SQL, es decir, que no requieren estructuras de datos fijas como las tablas que se utilizan en las relacionales, son las que se apoyan en documentos y se distinguen por ser veloces. Podemos mencionar a MongoDB, Redis, Apache Cassandra y Google Bigtable. Algunas empresas como Amazon crearon su propio sistema llamado Amazon Aurora y DynamoDB para gestionar sus enormes bases de datos de acuerdo con sus necesidades y requerimientos. La aplicación de Instagram utiliza PostgreSQL para crear y gestionar su base de datos de fotos y usuarios. Recreemos de manera sencilla y limitada la construcción de una réplica de las bases de datos que requiere Instagram. En principio, el modelo de base de datos que se debe utilizar es el relacional, que ocupa el lenguaje SQL, por lo que debemos crear, para este ejemplo, 4 tipos de entidades que estarán relacionadas. La primera entidad que crearemos es de las fotos del usuario con sus respectivos atributos, que son las características o propiedades con el identificador único de cliente, ID, su nombre de usuario, la URL de la fotografía, Uniform Resource Locator, que significa el localizador uniforme de recurso, y la fecha de publicación de la fotografía. La siguiente entidad es la de los usuarios con su respectivo ID,
nombre de usuario, nombre que decide mostrar, la fecha de creación de la cuenta y su correo electrónico. Otros datos que se pueden agrupar son los seguidores que tienen los usuarios por otros usuarios. Y finalmente, los me gusta y los comentarios de los usuarios sobre determinadas fotos. Estas 4 entidades están relacionadas de manera lógica. Por ejemplo, un usuario publica en determinada fecha una fotografía y deseamos saber cuántos likes o me gusta tiene en un mes, qué comentarios han realizado otros usuarios y cuántos seguidores tiene. La estructura de almacenamiento de los datos es fija y se ocupan las tablas, que para nuestro ejemplo son 4. Las filas corresponden a la entidad y las columnas a los atributos, y en los campos se introducen los datos específicos que en su conjunto son de una base de datos. Las personas y las organizaciones de distinto tipo generan y buscan información y datos para tomar decisiones de producción o ventas, para crear nuevos conocimientos o simplemente para ser consumidos. Las bases de datos tienen cierta independencia lógica y física, requieren un acceso simultáneo con seguridad y confiabilidad en las consultas, creando así respaldos para generar estrategias. Finalmente las podemos clasificar como base de datos estáticas, que solo son de consulta, y dinámicas, como aquellas que se pueden modificar. Hasta pronto.